Bienvenido a nuestro tiempo para predicar en este domingo y es un interesante fin de semana. Somos celebrando un día para la milicia y otros quienes somos, recuerden sobre sus sacrificios y es siempre un tiempo para recuerden a ellos, pero también tiempo para celebrar las libertades que tenemos, porque de el sacrificio de ellos. Y somos muy contentos hoy porque es el primer día tenemos la oportunidad para reunir en persona otra vez en la iglesia, pero somos usando este video para ellos que no tienen la oportunidad para asistir y participar con nosotros. Somos predicando todavía del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 4 y en la semana pasada fuimos hablando sobre el sembrador y la semilla y el suelo y que todo de esta o todo de la cosa dijo por Dios es fuerte para salvar nosotros. En esta segunda parte de capítulo 4 es la explicación por Jesucristo por su parábola que él da en la porción de capítulo 4 que fuimos leyendo en semana pasada. Y queremos comenzar leyendo hoy con muchas oraciones y dependencias sobre Dios para su favor y su gracia y ayuda sobre el mensaje en capítulo 4, versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y este es en versículo 14. Y adelante, comenzando en versículo 15, él tiene la explicación de cada tipo de tierra o realmente cada tipo de vida. Viene la semilla preciosa, la palabra de Dios. Mira, hermanos, tenemos una misión. Somos viviendo en días interesantes y a veces días muy difíciles para cumplir nuestra misión. En esta semana pasada ha sido hablando con varios en otros países. Ayer mi hermano Adrián llamó de México y hablando sobre los problemas que ellos tienen. También habló con varios en Guatemala y en Cuba también en esta semana pasada. Y cada uno de ellos tiene sus propios problemas, cosas mandó por el gobierno y también porque de este tiempo de pandemia, esta crisis. Y es increíble. Hoy es un poco una gran bendición para nosotros porque tenemos la oportunidad para reunir, pero los últimos 2 meses no ha sido posible. Y con ellos yo fui, una de las últimas cosas yo dijo a uno de mis hermanos ayer de Haití también, yo dijo, mira, yo dijo, somos regresando al edificio hoy. Y él dijo, no es posible para nosotros. Yo dijo, hermano, es necesario para usted hacer cualquier posible
durante este tiempo. Cualquier posible para continuar adelante, porque tenemos una misión, tenemos un mandamiento, tenemos una comisión por el Señor y necesitamos cumplir esta misión en cualquier manera posible. Sí, creemos en la iglesia local, creemos que es necesario y es bíblico para nosotros reunir en persona para tener la asamblea, pero a veces es difícil, a veces en algunos países no es posible porque de las restricciones normalmente en el gobierno o cualquier. Pero yo creo que es necesario para nosotros hacer algo, pero a veces sentimos que todas las cosas que somos haciendo no es funcionando, no es bueno. Y a veces los resultados de nuestros ministerios son muy despacio y muy difícil para ver fruta para nuestro trabajo, hasta el punto de gran frustración. Entonces es una ayuda y una bendición para venir a las Escrituras y aprender de ellas y aprender de Jesucristo su mismo sobre qué es efectivo y qué puede bendecir el ministerio que somos haciendo. En Marcos 4, Jesús es enseñando esta parábola del sembrador y la semilla. Pero personas como yo, pastor, como misioneros, como personas que quieren ser fiel, testificando a todos de ellas quienes son buscando las almas para el Señor. Esta parábola es rico con la verdad para nuestro servicio. Pero yo creo hay una llave, un clave que a veces no es entendido o olvidado o no es visto en este capítulo 4. Primero en versículo 10 y otra vez en versículo 34. Y este es sobre Jesucristo pasando solo para orar. Y en versículo 34 paso solo para orar y pasar tiempo con sus discípulos. Y cuando yo estoy leyendo las Escrituras, yo estoy tratando cada día para recordar que no es solo leyendo las Escrituras, pero es necesario para mí pasar tiempo solo con Jesús para Él enseñarme las verdades y que Él quiere me hacer entender en todo de esto. Yo creo que la verdad, cuando viene a nuestro trabajo de sembrando la semilla, yo creo que es necesario para identificar todas las partes y los aspectos de sembrando. Y también, y esto es muy importante, y el punto de nuestro mensaje hoy, necesitamos identificar que hay algunos enemigos que son siempre molestando nuestras oportunidades para sembrar la semilla. Y hay siempre enemigos que son contra la obra de Cristo. Y normalmente ellos vienen en varias maneras a nosotros. Primero, yo quiero decir que Satanás es nuestro enemigo. No es importante para nosotros recordar. Miren versículo 15 de este texto. Y estos son las de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que
se sembró en sus corazones. La primera cosa necesitamos realizar y siempre recuerden que Satanás es nuestro enemigo. Él no quiere descansar. Y mientras somos durmiendo, y mientras todas las estaciones y todos los tiempos de nuestras vidas, Satanás es presente y algunos de los ángeles de Satanás o ellos que son trabajando con él, Satanás es trabajando contra la misión que tenemos para sembrar la semilla. No importa en qué tipo él viene, en cuál manera él puede atacar, pero necesitamos siempre recordar que Satanás está haciendo un trabajo y haciendo cosas difíciles para nosotros. A veces pensamos que, yo fui sembrando la semilla, pero ¿qué pasa? No hay resultados. Pero necesitamos continuar, necesitamos confiar más, necesitamos creer más, necesitamos sembrar más, porque nuestro enemigo, Satanás, es trabajando duro contra nosotros para tomar la semilla de los corazones de ellos que pueden oír la palabra de Dios que fue sembrado en sus corazones. Satanás quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, primeramente, es necesario en nuestra misión, después pasando tiempo solo con Dios y para fortalecer nuestras almas y nuestras mentes y nuestros corazones, es necesario para sembrar la semilla en nuestra misión. Pero recuerda que hay enemigo y el primer enemigo es Satanás y él es trabajando para quitar la palabra que sembró en sus corazones. Pero hay otro enemigo también. El segundo enemigo posible es una sorpresa para algunos, pero es egoísmo. Egoísmo es nuestro enemigo. Queremos leer en versículo 16 y 17, dice la palabra de Dios. Estos son asimismo los fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, cuando somos testificando a otros y sembrando la semilla preciosa y testificando a otros y trabajando, es necesario para nosotros realizar que aun cuando algunos han recibido con gozo, dice la palabra de Dios, pero ellos tienen egoísmo y no tienen raíz en sus mismos, no tienen interés en una relación de largo tiempo con el Señor. Ellos quieren, las personas con muchos que quieren decir, yo quiero tratar a Jesús, yo quiero tratar esto, yo quiero añadir a Jesús a otras cosas en mi vida. Pero cuando el tiempo para tratar no es bueno, o cuando hay oposición en sus vidas, o cuando hay persecuciones, o cuando hay aflicción, porque la palabra es en conflicto, la Biblia es en conflicto con cosas ellos quieren hacer en su propia vida, ellos quieren ir su propio camino,
entonces ellos son ofendidos y no quiere continuar. No, la Biblia dice no hay raíz y no es nada conectado realmente adentro su vida. ¿Y por qué de esta? Es imposible para ellos continuar en las cosas del Señor. Yo creo que es muy difícil, pero esto realmente es la verdad y necesitamos realizar esta. Pero hay otra cosa, no solamente el problema que no somos pasando tiempo solo con el Señor y que tenemos un enemigo llamado Satanás y todos sus esfuerzos, pero también tenemos egoísmo involucrado en la misión o contra la misión que tenemos. Pero la otra cosa es esta, es cosas materiales, posesiones. Leemos en versículo 18 de nuestro texto. Dice la palabra de Dios, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero las afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El otra cosa es cosas o materiales o posiciones son el enemigo de la misión que tenemos para sembrar la semilla. Yo creo que no es difícil para nosotros creer que la palabra somos sembrando tiene una competición. Es en competición con las cuidas de los deseos, los placeres de este mundo. Todas las cosas que pensamos son necesarias en la vida. Necesitamos esta. Es necesario para nosotros tener el mismo cosas como nuestros vecinos. Ellos tienen nuevo carro, nueva casa, nueva barca. Ellos tienen otras vacaciones o cosas como esta. Y es necesario para nosotros continuar. Queremos ser la noticia de otros, nuestros amigos. Y todas las cosas como esta son un impedimento a la palabra de Dios en nuestros corazones. Posible este es uno de los problemas que es más común. Las cosas son ahogando la palabra de Dios de nuestros corazones. Y es imposible para nosotros llevar fruto en nuestras vidas. Las 4 cosas yo mencioné. Primeramente, que no queremos pasar tiempo solo con el Señor para preparar para la misión. Pero segundo, necesitamos recordar que Satanás es siempre atacando para destruir la oportunidad para sembrar la palabra de Dios. Y también egoísmo siempre es un enemigo de la misión que tenemos. Y finalmente, cosas materiales son un problema que pasa en nuestras vidas, la cuida del mundo, que son una parte de causa nosotros hace infructuosa. Todos los enemigos
difícil, desanimando, pero no puede vencer nosotros, porque es posible para nosotros leer el último verso de este texto, que la Biblia dice en versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Mira, cuando leemos no es necesario para ser desanimado. Cuando leemos no es tiempo para nosotros sentir vencido por el enemigo, los enemigos, porque hay algunos de las semillas que son sembrados en buena tierra. Ellos que quieren oír la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios y comenzar para llevar fruto, dan fruto a 30, a 60 y a 100. Y como yo mencioné en el mensaje en semana pasado, las porcientos de mencionó aquí realmente son un milagro, porque realmente todo lo que hacemos en la obra del Señor, necesitamos la toca de Dios, necesitamos el poder de Dios, necesitamos un milagro, o no hay fruto. Pero gracias a Dios no tenemos el fin de la obra del Señor, porque de los enemigos. Hay siempre enemigos que quieren destruir nuestra misión. Pero ellos no son completamente exitosos. A veces pensamos, no tenemos oportunidad para tener éxito. Pero algunos de la palabra es sembrados en buena tierra y hay resultados. Y es buenas noticias para nosotros quienes son trabajando en la obra del Señor. Hay buenas noticias. Es necesario para nosotros continuar, amados, continuar fiel, continuar trabajando, continuar orando y continuar, por favor, en sus devociones, continuar en su vida fiel con el Señor y continuar por todos los métodos, pasando tratados, si hay tratado o si hay un versículo para compartir o si hay un amigo para hablar en el teléfono o en cualquier manera, por favor, es importante para nosotros continuar en la misión, continuar sembrando, porque hay promesa de Dios y hay evidencia. Y aun cuando hay enemigos en cada parte, hay evidencia y hay promesa que hay fruto para nosotros en la obra del Señor. Yo tengo expectativa de fruto en este mensaje hoy, porque hay algunos que quieren escuchar, que necesitan oír la palabra de Dios, que es posible para salvar a ellos que pueden creer. Solamente necesita realizar que somos pecadores y destruidos de la gloria de Dios, y confesar somos pecadores y grita a Dios, sálvame, ten misericordia sobre mi alma. Yo creo en ti, yo creo que su Hijo Jesucristo sufrido en la cruz de Calvario y derramó su sangre precioso para mí, y llama sobre él para su misericordia y para su salvación.
y Él puede salvar a usted. Y amados, continuar en la misión, sembrar la semilla preciosa, la palabra de Dios. Hasta la próxima. Este es Pastor Ron Maggard predicando de la Iglesia Bautista Comunidad en Stuart, Florida, con las grandes saludos y bendiciones de Dios sobre usted y su familia. Si hay cualquier manera para ayudarte, yo quiero usted contactarme. Dios te bendiga.